Y, y también en un mundo más conectado que tenemos hoy en día, existe el traspaso de especies exóticas y patógenos. En esto nos vamos a concentrar en esta charla, eh, ya que los patógenos son causantes de enfermedades infecciosas, como por ejemplo un grupo de ellas son las zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten desde los animales hacia el ser humano. Dentro de la zoonosis existe un grupo que son las enfermedades transmitidas por vectores biológicos. Bueno, la enfermedad que nos convoca acá es la enfermedad de Chagas. Em, Como allá en Brasil igual tienen harta especie de barbeiros, creo que se dice, vinchuca como la conocemos acá. La enfermedad de Chagas también es una enfermedad que se transmite, que es causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi, en el cual nosotros encontramos una alta variedad de Trypanosoma cruzi. Eh, Entre ellas tenemos 6 DTU y una exclusivamente para murciélagos. Y debido a esto también existen diversas expresiones clínicas y también distintos niveles de morbilidad y mortalidad asociadas a ella. Esta enfermedad es endémica de Centroamérica y Latinoamérica, pero también se ha esparcido en otros países de Europa y de otros continentes. Ahora también últimamente se ha encontrado que en Estados Unidos, en algunos estados, existen roedores con niveles de infección en forma natural. Por lo tanto, también podría ser endémica en ese país el Trypanosoma cruzi. Bueno, el ciclo de transmisión parte cuando una vinchuca o barbeiro, perdón, se alimenta de un vertebrado infectado en el parásito y ahí lo adquiere. Ella dentro de su intestino lo empieza a replicar hasta que el parásito sale por las heces, nuevamente cuando ésta se alimenta de otro vertebrado y por autoinoculación el vertebrado se infectaría y se completaría el ciclo. Eh, Se ha descrito también, se puede separar el ciclo de transmisión en dos etapas o en dos grupos principalmente, que sería el ciclo silvestre, que serían de las poblaciones naturales o silvestres de barbeiros, y también el ciclo doméstico, que son cuando ya estos insectos colonizan ambientes más cercanos al humano. Es importante destacar que esta transición es un continuo, no es que sean dos ciclos de transmisión por separado, sino que existe un vínculo entre ambos, que es lo que también a nosotros nos interesa conocer de qué está pasando ahí entre medio. Bueno, en Chile tenemos 4 especies de Teatomini, la que pueden ver acá en el extremo superior. Es Teatoma infestan, que era la más abundante y asociada a las viviendas acá en Chile. Desde los 90 se hizo una campaña para erradicarla de los hogares, pero sin embargo en la actualidad se han encontrado algunas colonias en estado silvestre, por lo cual es necesario también ahí conocer qué está pasando. Por otra parte, hay 3 especies silvestres que son del género Mepraya, donde tenemos Mepraya jardoy, que está asociada a las costas del norte de Chile, Mepraya parapátrica, que está asociada también a las costas y como en la zona de transición entre el norte y la zona central de Chile, y Mepraya spinolae, que es la que podemos ver acá, que es la que está más ampliamente distribuida, ya que comprende los valles interiores, tanto como la costa, y es la que nosotros estamos estudiando principalmente y donde se enfoca este estudio, este trabajo.
Bueno, su ciclo consta de 5 estadios ninfales, eh, y tiene la particularidad de que el adulto, bueno, la hembra es micróptera, no tiene alas, en comparación a la otra especie de teatomino de Sudamérica. Y el macho presenta un polimorfismo alar, en donde existe el macho micróptero, el macho braquíptero y el macho macróptero. Bueno, otra particularidad de esta especie es que a diferencia de las demás especies de diatomino, son diurnas. Eh, Como las demás, son hematófagas estrictas, ya que se alimentan de sangre principalmente de vertebrados. Y los procesos de muda e infección son muy dependientes del estado alimenticio y de las condiciones ambientales en que se encuentran las colonias y cada individuo. Eh, es importante destacar también que en, en Chile esta especie, al tener un rango de distribución tan amplio, puede habitar ambientes totalmente contrastantes, como serían los que se muestran acá en esta imagen. Ya tenemos matorral desértico, que son en un clima más seco, con poca cobertura vegetacional y mucho roquerío. Y el contraste en la exposición más al sur, tenemos un bosque caducifolio con especies ya boscosas, arbóreas, una amplia cantidad de especies arbustivas también, lugares más húmedos. Y entre medio, como transición, tenemos matorral arborescente y matorral espinoso, que serían también como eh, eh, ecosistemas con especies vegetales eh, más asociadas a la suculenta, donde también tenemos especies de bromelias, que son muy importantes también para esta especie, ya que son sus principales refugios en estos lugares. Eh, bueno, yendo a la metodología de este artículo, lo primero que hicimos fue, tuvimos 18 poblaciones de Metralla spinolae que fueron muestreadas. Se distribuían desde los 29 grados de latitud hasta un poquito pasados los 33. Esta es la zona mediterránea de Chile, central. Eh, en cada una de estas poblaciones lo que nosotros hicimos fue capturar individuos de esta especie de forma manual. Capturamos alrededor de 30.000 individuos en el total de todas las poblaciones, los cuales se clasificaron según su estadio y se calculó la abundancia poblacional en cada uno de estos sitios de muestreo. Luego, mediante PCR, evaluamos el estatus de infección de estos individuos. Eh, se realizó una metodología del PCR por triplicado, en donde realizamos a cada individuo 3 veces un PCR, en el cual si es que uno de ellos presentaba positivo de Trypanosoma cruzi, se contaba como si el individuo estuvo infectado, estatus de infección, infectado. Em, y así también calculamos una abundancia de, de teatrominos infectados en cada uno de los sitios de muestreo. También en cada uno de estos sitios colocamos cámaras trampa para poder caracterizar el- la, la oferta ambiental, por así decirlo, de vertebrados asociado a cada colonia de diatomina. Y también en cada sitio calculamos la cobertura vegetal en general, y también calculamos la cobertura de bromelias, debido a la importancia que tienen para los triatominos. También obtuvimos datos climáticos como los de precipitación y de temperaturas para cada uno de estos sitios. Luego agrupamos toda esta información
y obtuvimos la abundancia relativa mediante los registros fotográficos de los especies de vertebrados, en los cuales agrupamos a los mamíferos nativos, a los reptiles, a los mamíferos domésticos, que serían los animales de ganadería. Por separado también agrupamos al conejo, que es una especie introducida, pero que ya se ha establecido en los ecosistemas naturales, por lo cual creímos que era importante analizarla de forma separada, que además también está muy asociada a las colonias de vinchuca. Y también eh, calculamos la abundancia relativa de aves que tuvieran algún hábito terrestre, como ya sea como que fueran especies caminadoras o que nidificaran cerca del suelo, o en especies arbustivas que estuvieran asociadas a las colonias de triatomía. Como también dije, utilizamos los datos de cobertura vegetal y de cobertura de bromelias y los datos climáticos para armar modelos lineales en donde queríamos saber cuáles de todas estas variables se asociaban a las abundancias poblacionales de los triatominos y también a la abundancia de los triatominos infectados que encontramos en cada uno de ellos. Bueno, como forma de resultado, obtuvimos una distribución, como se muestra acá, de las variables bióticas y abióticas, o como agrupada acá en cobertura vegetal, cobertura de bromelias y de temperatura, en donde en la primera y la última encontramos un aumento significativo hacia el sur de la zona mediterránea de Chile. Y de cobertura de bromelias encontramos dos puntos donde era más abundante, que fue cerca de los 33 grados de latitud y cerca de entre los 31 y 32. También la temperatura fue aumentando a medida que nos acercábamos al centro de Chile, a la zona central de Chile. Bueno, en cada una de estas poblaciones calculamos la riqueza de mamíferos, de aves y de reptiles que obtuvimos, en donde en total obtuvimos 16 especies, registro de 16 especies, en donde encontramos en una población 3 especies, que fue la que tuvo mayor eh, cantidad de especies en registro de cámara trampa, y la menor tuvo 3 eh, registros de mamíferos. Acá no están separados en los grupos que comenté anteriormente. En el caso de los reptiles, encontramos 7 especies a lo largo de los sitios de muestreo, donde la mayor riqueza se encontró con 5 especies en la zona cercana a los 31 grados, y la menor fue de 2 especies. Y para las aves, tuvimos un total de 18 especies en registro, en donde la menor población tenía alrededor de 9 especies y la mayor tenía los 18. En base a estos datos y las fotos, calculamos la abundancia relativa que vamos a usar, que usamos para los modelos lineales que les comenté anteriormente. Lo que hacíamos era contar los registros de cada uno de los grupos que teníamos en total en el mes para calcular un cierto número de abundancia. Em, bueno, en la cámara obtuvimos algunos registros bien bonitos de alguna especie. Esto es un Noctodon degu, que es un roedor diurno, emblema casi de la zona mediterránea chilena, eh, que tiene la particularidad que está muy asociado a sus colonias, están muy asociadas a las colonias de los triatomíneos. Eh, por otra parte, también tuvimos registro de Phyllotis darwin, que es el ratón orejudo, que es como la contraparte del degu, pero versión nocturna. Está muy asociado a las colonias de vinchuca y también es bastante abundante en la zona. También tuvimos registros de marsupiales. Ahí vemos una yaca, Tila micelea.
mamíferos ya de mayor tamaño, como un zorro pulpeo. Eh, También acá tuvimos un registro de una especie un poco más rara de ver, eh, que se conoce como quique, un carnívoro también. También tuvimos registros de felinos, un leopardo colo-colo, también no muy común de ver, por lo que era una sorpresa también encontrar el registro de las cámaras trampas. Y también la especie ya más abundante, como sería acá en este caso el conejo, acá una cabra, que ya serían los mamíferos domésticos. También tuvimos registro de reptiles. Esto es una iguana chilena, Calopiste maculatus. Acá hay otra lagartija, Liolaemus nitidus, también una lagartija de menor tamaño en comparación a la que mostré anteriormente. Y una culebra de cola larga, Philodria chamisoli, que también son relativamente abundantes en la zona asociada a los triatomídeos. Em, También tuvimos registro de aves. Acá una Mimus tenca, que es un pájaro bien abundante también en la zona mediterránea. Y un tapaculo acá, el nombre común que tiene esta especie de pajarito, que tiene la particularidad de que es una especie caminadora, por lo tanto está muy asociado a las colonias de vinchuca, perdón, de Teotomino. Y era interesante saber cuál es el rol que están cumpliendo todos estos grupos de vertebrados en términos poblacionales de la Teotomino. O en términos de abundancia e infección que obtuvimos en cada uno de estos sitios, acá en la barra total es la abundancia total, y la porción gris es la abundancia de los triatomíneos infectados, en donde pueden ver ustedes que es muy variable tanto la abundancia como la infección dentro del los sitios de muestreo. Em, bueno, en los modelos que construimos para obtener qué variables se asociaban más a tanto la abundancia como a la abundancia de infección, utilizamos un modelo general con todas las variables que mostré anteriormente, y mediante método estadístico nos quedamos con el modelo que mejor explicaba la diferencia de abundancia entre los sitios de muestreo. En el caso de la abundancia, el modelo se construyó en base a la abundancia de conejos, la abundancia de aves, la cobertura vegetal, la temperatura y las precipitaciones. Estas variables solamente tuvimos tres que se asociaron significativamente con la abundancia de triatomina, en donde las tres tuvieron una significancia positiva, lo que quiere decir que en los sitios donde la temperatura era mayor, había mayor cobertura vegetal y encontramos abundancia de conejos mayores, digamos, era más probable encontrar colonias con mayor abundancia de triatomina. Esto mismo lo repetimos para el caso de la infección, y el modelo que se construyó, que se seleccionó, tenía a los mamíferos nativos, a la abundancia de reptiles, la abundancia de mamíferos domésticos, la cobertura de bromelias y la temperatura como variable explicativa, en donde, perdón, en donde la abundancia de reptiles, la cobertura de bromelias y la temperatura tuvieron una asociación positiva, y el grupo de mamíferos domésticos una asociación negativa. Esto fue bueno, con el modelo anterior y lo que más nos llamó la atención fue la asociación significativa del conejo para el término de abundancia y de reptiles para el caso de la infección, porque, bueno, el conejo, como dije anteriormente, es una especie introducida en los ecosistemas, y en el caso de los reptiles,
se había descrito como especie refractaria a la infección de Trypanosomacus, al igual que la ave, por lo que nosotros esperábamos que se podrían asociar con la abundancia, ya que podrían ser especies potencialmente depredadoras de los tetónidos. Eh, bueno, sobre la abundancia poblacional obtuvimos estas tres variables que se asociaron positivamente, en donde podemos explicar la temperatura como una variable que afecta al desarrollo de los insectos en general. Eh, por lo que los extremos, ya sean muy altos de temperatura o muy bajos, podrían estar directamente asociados a a la mortalidad de los triatominos. Por otro lado, en los triatominos se ha escrito que la temperatura cumple un rol en el control de conductas, como son la alimentación, el desplazamiento y los tiempos de muda de un estadio en otro. Por lo cual, estos procesos también están bien asociados directamente con la mortalidad de los triatominos. En la cobertura vegetal, en general, nosotros creemos que la mayor abundancia se pueden explicar en base a que son el principal refugio de esta especie. Y también existe una relación indirecta con la disponibilidad de alimentos que tienen los tratominos, ya que en lugares donde existe mayor cobertura vegetacional van a haber mayor abundancia de especies de roedores, como dije al principio, también de lagartijas y de aves en general, que son la fuente de alimentación más directa que podrían tener las colonias de tritominos. Y como ya adelanté un poco, el conejo que nos llamó bastante la atención. Y lo que podemos explicar es que es una fuente de alimentación accesible. Eh, las cuevas de conejos están muy asociadas a los lugares donde están las colonias de teatomino, ya sea cerca de, de roqueríos o también de, de parches de bromelias, por lo que serían una fuente cercana a alimentación y que además como el conejo se ha descrito principalmente como una especie nocturna, como los triatominos, Mepraya spinolae en este caso es diurna, sería una fuente de alimentación, ya que cuando Mepraya está activa, Mepraya spinolae está activa, el conejo estaría más inactivo, por lo tanto sería más fácil de picar y de alimentarse. Por esto mismo también no se han registrado alguna mecanismos de defensa de esta especie frente a los triatominos, como en otras especies nativas como el Phyllotis darwini, que se ha demostrado que cuando los triatominos intentan picarlo, estos se defienden ya sea por conducta de tratar de depredarlo o de sacárselo encima, mientras que el conejo no, es bastante más pasivo al momento de, de la picada. Eso también puede ser también por un efecto de tamaño en que el conejo es bastante más grande que los ratones nativos, por lo tanto quizás no sienten tanto la picada de las ninfas de los tratominos, que son bastante más pequeños. Em, otro dato que puede explicar que la abundancia del conejo afecte en tan magnitud la abundancia poblacional de triatominos es que en laboratorio, en un experimento, se alimentaron colonias de triatominos en base a distintas especies y se obtuvo que las que fueron alimentadas con conejos tuvieron una mayor tasa de crecimiento. Lo que explicaría también que en colonias silvestres esto podría estar ocurriendo. En el caso de la infección, eh, se asociaron estas cuatro variables, en donde en verde están las positivas y en rojito la asociación negativa. Para el caso de la temperatura con la abundancia de infección, se ha descrito que en mayores temperaturas el parásito puede
reproducirse mejor dentro de los triatominos. Por lo tanto, en lugares más cálidos también podría haber un mayor nivel de infección en las colonias. Por otra parte, el efecto negativo que tiene la especie de, de ganadería sería que son fuentes de alimentación accesibles, ya que están en el peridomicilio de los ambientes nativos, que sería como el link entre el ciclo silvestre y el ciclo eh, eh, se me fue la palabra. Perdón. Entre el ciclo silvestre y el ciclo asociado a las viviendas también. Por lo tanto, esta fuente de alimentación, al ser más accesible, también serían de especies que no tienen una historia evolutiva tan relacionada con el parásito. Por lo tanto, podrían ser reservorios menos competentes y se produciría un efecto de dilución de los niveles de infección para la mantención del ciclo silvestre. Y por lo mismo también podría haber una baja probabilidad de infección en ellos, eh, debido a lo explicado anteriormente. Para la cobertura, eh, lo que podemos explicar es que se puede explicar la relación positiva en los niveles de infección por efectos tenso dependientes. Eh, ya que sabemos que en las colonias existen procesos de robo de sangre entre individuos de triatomino y también de cleptomatofagia, que sería cuando los triatominos consumen heces de otros individuos que podrían estar infectados y así se podría mantener también los niveles de infección dentro de las mismas colonias. Y bueno, lo más atractivo también de su trabajo es la asociación positiva de reptiles con los niveles de infección en las poblaciones. Y buscamos harta literatura y no se encontró mucha de reptiles que tuvieran niveles de infección de forma natural. La mayoría eran ensayos o estudios en donde se inoculaba a reptiles con Trypanosoma cruzi para ver cómo estos respondían. Por lo tanto, era un hallazgo que nos causó mucha sorpresa y podríamos explicar esto que un poco serían empresas poco atractivas perdón, se vinchuca, pero para los triatominos infectados. Se ha visto que los triatominos con niveles de infección son más voraces al momento de buscar alimentación. eh, Salen más rápido, como que se preocupan menos de los movimientos como ambientales, sino que llegan y van directamente a la fuente de alimentación a tratar de picar. Esto podría hacer que también fuera más difícil para la, para los triatominos de alimentarse también de lagartijas, que son especies que se mueven más, podrían estar más asociada también a la depredación. Por eso nosotros pensamos que la abundancia de reptiles podría haber sido una respuesta para las abundancias poblacionales, más para que la abundancia para los niveles de infección. Eh, y finalmente, quedamos con la idea de que quizás los reptiles serían un posible reservorio de Trypanosoma cruzi en el ambiente natural, el ambiente silvestre, lo que habría que evaluar en mayor profundidad, porque es muy interesante. Bueno, para ir cerrando, modo de conclusión, con este trabajo identificamos los factores ecológicos más importantes para explicar la abundancia poblacional y los niveles de infección en colonias naturales de triatóminos, y que obviamente es necesario conocer ya sea el rol directo o indirecto de la especie introducida, de los reptiles y de las aves en la mantención del ciclo silvestre de Trypanosoma cruzi. Enfocándonos ya más en reptiles solamente,
Acá en Chile tenemos, bueno, varias especies de reptiles, en donde existen alrededor de unas 20 especies, nosotros creemos que se asocian demasiado con las colonias de vinchuca. Dentro de ellas están estas 8 especies, que son las que nosotros más comúnmente vemos asociadas en terrenos. Eh, por lo tanto, es interesante poder evaluar si es que estas cumplen algún rol ya sea que mantener la infección o también poder ser fuente de alimentación ya más continua de los teatominos. No se sabe mucho de esto, es lo que estamos ahora trabajando en el laboratorio, pero muy interesante. De hecho, una compañera del laboratorio hizo su tesis de magíster en, en la dieta de los teatominos, en donde encontró, Sophie de Buena se llama ella, en donde encontró dentro de la dieta tanto especies de reptiles como de aves, y también encontró que existe cierta preferencia de alimentación de los teatominos en contra de la oferta ambiental. No es que ellos consuman lo que sea, lo que les llegue, sino que igual tienen cierta preferencia, ya que, por ejemplo, en el caso de acá del Octodondeus, lo vimos sobre representado en las dietas en comparación a la abundancia que se encontraba como oferta ambiental. Y también encontró que, bueno, que los teatominos que en estatus positivo de infección tenían un amplio más rango de alimentación, en donde se encontraron también lagartijas eh, y aves. Por lo tanto, es súper importante evaluar también si es que efectivamente esta especie, estos grupos de vertebrados se infectan con Trypanosoma cruzi y son capaces de mantenerlo para continuar con el ciclo silvestre de- del parásito. Muchas gracias. Obrigada, Esteban. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso amigo, para o Paulo, porque ele vai servir como o nosso tradutor aqui. Então, eu vou deixar ele fazer a mediação das perguntas, tá bom? Aí, quem quiser fazer alguma pergunta direcionada para o Esteban, pode abrir o microfone, né, o vídeo, pode ficar à vontade. Obrigada, Ya. viu, Esteban, pela sua apresentação. Um trabalho muito massa mesmo, muito interessante. ¿Qué tal, Esteban? Yo soy alumno también del profesor Lucio. Estoy haciendo aquí la maestría con parásitos de murciélagos. Soy boliviano, así que por esto del español yo creo que nos vamos a entender mejor que con el resto. Sí, se agradece. Las preguntas me las van a pasar a mí, las van a poner en el chat y yo las voy a traducir. O voy a hacer un Ok. intento de traducir. Ok. Gente, preguntas. ¿Dejo de compartir o mantengo la presentación? Antes la presentación yo creo que está bien ahí. Ya. Muy interesante esto que estaba viendo, pero yo llegué un poco tarde, llegué directamente para los resultados más o menos. Y mientras sale una pregunta, yo te voy a comentar algo. Esto de las vinchucas infectadas, ¿crees que sea un mecanismo del parásito? O tal vez sea simplemente que el parásito o sea, si es un mecanismo químico, bioquímico del parásito que los obliga a comer más, o si es que simplemente les da más hambre por tener el parásito en el estómago. Bueno, eso también es un tema que hemos tratado de responder, pero es difícil porque en el fondo podría ser un mecanismo mediado por el parásito para que este se mantenga en circulación, por así decirlo, como que
pero no hemos podido evaluar si eso realmente es así o es solamente por conducta de que necesitan alimentarse más nomás, por el desgaste de estar infectada. Sí, porque, no sé, tal vez sería que libera algún tipo de químico que le produce sensación de hambre o que no sé, lo manipula de alguna manera. Sería súper interesante tener una respuesta a eso, ¿no? Sí, sería muy interesante, pero pucha, no tengo cómo aportar más eso porque no es el área que yo estudio, pero sí, pues, Ah, ver qué feromonas están ahí. ahí en Chile tienen laboratorio de ecología química, creo que en Sí, Santiago es una disciplina bien avanzada ya. Y yo tengo sí, algunos sí. colegas y amigos que han ido a estudiar allá y le En, están dando en, duro en Chile a eso. en nuestra facultad está el laboratorio ahí. Aquí hay una pregunta de Andrés Roque. Te felicito por el trabajo, muy sorprendente y que está muy bien. Quería entender mejor la hipótesis que presentaste de los lagartos como reservorios de Trypanosoma cruzi. Eh, Bueno, como hipótesis en sí no fue una muy clara porque este resultado no lo esperábamos. Entonces, como tampoco existe mucha literatura que respalde a los reptiles como reservorios de Tyrannosaurus cruzi, ya que eran considerados refractarios, o sea que no eliminaban el parásito de su sistema, es un campo un poquito nuevo para investigar. Ahora, lo que creemos nosotros es que al haber tantas especies de reptiles que viven al lado de las vinchucas, de los triatominos, o sea, uno levanta una piedra, una roca y encuentra lagartija ahí al lado una vinchuca. Ah, Entonces, nosotros creemos que tienen que ser partícipes de este ciclo, ya sea por fuente de alimentación o también por depredación. Los reptiles podrían estar depredando a los triatominos y también infectándose de esa forma, por el consumo del parásito, más que por como lo transmite los triatominos, que sería la picada y por la S, pues, porque ahí para un reptil ya es más difícil que se autoinocule y todo eso, pero si que la depredan y el consumo viene de vía oral, por así decirlo, es interesante saberlo, y eso es lo que nosotros planteamos, que a través del consumo es más probable que estén participando en los niveles de infección en la población y manteniéndolo también así. Andrés, por si acaso, si es para que una pequeña traducción es que uh, o Esteban falou, ele diz que os teatominos, o Trypanosoma cruzi, não, os triatominos, elas compartilham o abrigo como as lagartijas, como os répteis. Então, aí tem o encontro entre os dois bichos. E isto não foi que elas são ela não apresentou uma hipótese, senão que foi um resultado não esperado para ela no trabalho. Mas ela acha que o réptil, os calangos, as lagartijas, elas pegam o parasito consumindo o teatomino, as vinchucas. Então, mais ou menos foi isso que ele falou. David Vélez tiene una pregunta. David está en español. Presentación. Esteban, Eh, excelente presentación. Pregunta. ¿Un lagarto infestado puede infestar a una vinchuca? bueno, eso es lo que estamos evaluando ahora. Hemos encontrado Trypanosoma, no sabemos aún si es que efectivamente Trypanosoma cruzi en, en lagartos o sea, silvestres, asociados a las colonias, obviamente. Por lo tanto, ahí estamos trabajando en ello. También ya sabemos que dentro de la dieta de los triatominos se encuentran los reptiles, por lo que podría ser muy probable también que los reptiles estén siendo fuente de infección para los triatominos que no estén infectados. Entonces, estén participando en el ciclo.
Claro, porque se te están consumiendo la sangre, sí o sí. Así que tiene la Claro, probabilidad de tener el parásito. o sea, están todas las partes para que suceda. Ahora que si sucede o no, no hemos llegado ahí todavía, No se pero sabe todavía. estamos trabajando para, para saber. Para os que falam português, a pergunta foi se o Esteban acha que lagarto pode transferir, ou se o triatomino pode pegar o parasito de lagarto ou de réptil. Então, Esteban diz que sim, que é possível, porque eles acharam sangue do lagarto, do réptil no triatomino. Então, é possível. Se cumpre essa parte do ciclo. ¿En alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Amanda, eu acho que você tem uma pergunta. Você sempre tem perguntas interessantes. Não, a minha dúvida já foi esclarecida, que é a questão da participação dos lagartos, né, como reservatório, enfim, né, isso eu estava um pouco mais confusa, mas ele acabou de responder, então não tem necessidade de responder de novo. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Acho que o pessoal está cansado hoje. Eu acho que também o tema aqui é bastante complicado, porque eles fizeram muita ecologia. É a ecologia da parasitemia, do parasita. Mas eu acho que é muito legal. É uma coisa que dá para fazer se você pega os dados para tudo. Yo tendría preguntas, pero creo que voy a leer mejor el artículo, porque también me perdí la parte de introducción y métodos. Pido disculpas por eso. Entonces, tal vez ya lo has esclarecido eso en esa parte. Entonces. Pero Bueno, igual... me parece muy interesante esto de usar, o sea, variables ambientales, abundancia. Una cosa que me interesa harto es en general la abundancia y la riqueza de hospederos. Una cosa es buscar el parásito en un grupo, ¿no? Pero otra cosa es ver cómo es que el ecosistema como tal está influyendo. Y ahí ver inclusive otras cosas como perturbación. Hace poco vi un artículo que hablaba cómo la deforestación inclusive incrementa la prevalencia de malaria. Entonces, y es interesante porque ves el resultado, pero no ves el mecanismo. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? No hay esa respuesta de por qué. Entonces, esas son cosas que son bien interesantes, y especialmente para estudiar aquí. Brasil es enorme, tiene un montón de lugares, tiene un montón de ecosistemas, y hay harta diversidad de todo aquí. Entonces, de hecho, la diversidad en ríos, en bosques y todo eso influye en los ciclos de los parásitos. Claro, y también es importante para saber esos mecanismos para también qué podría estar pasando con las intervenciones que estamos haciendo también dentro del ecosistema. Claro, y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Porque eso es lo que se llama, ¿cómo era? Era salud ecosistémica o algo así, ¿no? Claro. Y es una de las razones por las que estamos en el lío que estamos también, ¿no? Sí, por eso es re interesante también tener más conocimiento ahí para poder prevenir o también ser más responsable en cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Claro, porque esto nos está saltando ahorita, pero también hay otras consecuencias. Un artículo que me parece muy interesante que leí hace años, que salió creo que del 2012, igual es cómo un grupo una especie de murciélagos está desapareciendo por efecto de la deforestación. Y el problema fue que entraron en contacto con una garrapata que utiliza un líquido o una sustancia paralizante. Entonces, esa garrapata es estacional. Esa garrapata entra en contacto con los murciélagos justo en la época de cría de los murciélagos. Entonces, en la época de cría de los murciélagos, la garrapata está matando a las madres con crías.
Y es por eso que las madres se caen al piso, se están muriendo y no se consiguen reproducir. Entonces, eso ya directamente es una eliminación completa. Claro. Y eso es un link, solo por un link nuevo. Entonces, Mm. muy interesante. Pregunta de Yetsenia. ¿Cómo determinaron la cobertura vegetal? Bueno, nosotros en terreno hicimos transectos. Íbamos con una wincha larga de 50 metros y íbamos contando cuánto de eso estaba cubierto por las distintas especies presentes en el lugar. Esto lo replicamos 3 veces en cada sector y después juntamos los datos y calculamos porcentajes de cobertura en cada uno de los sitios. Yesenia pregunta. ¿Qué? ¿Esto? Bueno, creo que ya no. Sí, ya está. Bien. ¿Algún comentario más, profesor Amanda? Não, eu não tenho mais perguntas. Acho que não sei se o pessoal quer fazer mais alguma coisa, perguntar alguma coisa. Creo que no. Esteban, ¿puedes dejar tu correo? ¿Puedes dejar tu correo? Eu ia falar exatamente isso. Igual está en la primera diapositiva, pero igual lo escribo. Ya, está perfecto. Ahí lo mando. Certo. Muchas gracias. Te escribo para que me pases esta publicación. Então, acho que por hoje é só, né, pessoal? Vou parar de gravar aqui.